Ole cabros, ¿cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy y en esta ocasión vamos a hablar de Sonic, la película. Mi tercer película más esperada de todo el año y la película más esperada para todos los fanáticos de Sonic. Después de haber tenido muchos lanzamientos que van desde lo malo hasta lo mediocre, todo el mundo se empezaba a preguntar constantemente cómo saldría la película de Sonic. ¿Acaso terminaría siendo una muy buena película? ¿O por el contrario sería una muy mala película? Todos estaban así, en ningún momento pensaban que existiría un punto intermedio en donde sí, estaría simplemente bien o regular zona. Y si quieres que yo te responda esa pregunta de que si Sonic terminó siendo una muy buena película o una muy mala película, la verdad es que yo no soy nadie para poder decírtelo. Pero lo que sí puedo decirte es que para mí, personalmente, con mis gustos personales, como opinión completamente subjetiva, me gustó mucho la película de Sonic. La disfruté y me gustó mucho más que la película esta de Detective Pikachu, que por un momento creía que esa era la mejor película basada en videojuegos. Y no es como que digamos que Sonic es una gigantesca película, una película que nadie estaba esperando. Está bien, se puede ver, todo el mundo la va a disfrutar y todo el mundo se va a reír. Lo que yo no puedo dejar en claro es que si objetivamente esta película es buena, o por el otro lado si a los fans les va a gustar esta película. Pero me estoy adelantando, empecemos a hablar primero de lo bueno. Sonic. Este Sonic está demasiado lejos de ser el Sonic que todo el mundo conoce, pero por mi parte pienso yo que esa fue una muy buena idea, que dejaran por completo de lado al personaje que todos conocieron, con el que todos crecieron, y por el contrario crearan su propia versión del personaje. Un personaje que no es el mismo, pero que tiene la misma esencia. Un Sonic que a ratos sí es engreído y se cree el mejor personaje de toda la historia, pero que nunca es un cretino con todo el mundo. Por el contrario, es un personaje que actúa como de niño perdido, como de pez fuera del agua, que no sabe qué es este mundo y está recién redescubriendo. Algo así como si se tratara de una película con una historia de origen, porque la construcción que le dan al personaje sí es una que da a entender bastante bien qué personaje es este, qué tipo de personaje es y toda su historia detrás. Algo que francamente yo no me esperaba para nada en esta película. Yo fácilmente creía que esta iba a ser otra película de videojuegos fallida, pero resulta que no. La película sí le importa que todos entendamos lo que está pasando, incluyendo la construcción del personaje de Sonic. Nos muestra de dónde viene, de qué mundo viene, en qué mundo se desarrolla todo esto y qué papel juega el mundo humano en todo este mundo. Nos dan a entender de que Sonic, a pesar de que viniera a nuestro mundo, hay muchos más mundos allá afuera, sin la necesidad de llenar la pantalla completa de referencias, pero tampoco siendo injustos con los fanáticos, que son los que más estaban esperando esta película. Y afortunadamente tenemos un buen team entre Sonic y Tom. No es para nada original esto, la película en general está bastante falta de creatividad, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero al final podría decir que es una dupla que sí funciona. De que pudo haber funcionado mejor, pudo haber funcionado muchísimo mejor, pero al menos logran el cometido de que estos dos se sientan como buenos amigos, como dos personas que se logran apoyar, que en algunos momentos se odian, pero que al final es eso, un equipo. Sin embargo, el mejor de todos es Jim Carrey. Yo por mucho tiempo me resistía a decir de que Jim Carrey ha vuelto, porque por los trailers eso no se puede predecir, mucho menos con los rumores que estaban saliendo. Todo el mundo podía decir eso para tener a todo el mundo a la expectativa. Y después de ver esta película, sí, Jim Carrey definitivamente está de regreso. Eso sí, este Jim Carrey es un Jim Carrey un poco más, por decirlo así, censurado, más relajado, más tranquilo. No es como el Jim Carrey más reverente, más alocado que ha salido en otras comedias más adultas, pero con lo que le dan para trabajar es excelente. Incluso en la película hay una escena que le dedican 100% a él para que tenga su momento de fama. Tenían bastante en claro el tipo de actor con el que estaban trabajando, que estaba de regreso, y por ende no desaprovecharon la oportunidad. Le dieron un momento para él y fue genial. Repito, no será lo mejor del mundo, tal vez no pegue el chiste con todos, pero definitivamente es muy agradable. Su personaje es algo que también vamos a dejar para más adelante, pero continuando con lo bueno, quiero dejar en claro de que esta es una película entretenida. Muchos olvidan de que la película sea entretenida no la salva de que tenga muchos problemas, como Aves de Presa, que fue una película a ratos entretenida pero que no dejaba de ser basura. Pero Sonic la película tiene una historia que es sencilla, demasiado simplona al decir verdad, pero con personajes con personalidades fuertes que los podemos entender, con un villano que es bastante constante y que sobre todo están tratando de que esto sea una película, no un festival de referencias en donde los fans están invitados y termina siendo otra película fallida de videojuegos. Por el contrario, a Sonic le importa hacer una película, tiene inicio, desarrollo y final, tiene cosas que los fans obviamente van a entender a la primera, pero igualmente le importa repetir toda la historia de nuevo, independiente si los fans están aburridos con la explicación. Yo fui a ver esta película con un montón de niños pequeños, con un montón de papás que estoy seguro que no conocen al personaje, y primero, la película empezó
Luisito y los niños que estaban hablando constantemente se quedaron súper callados, y todos los papás que salieron de ver la película pues entendieron fácilmente la historia y entendieron por qué Sonic es tan amado por todo el mundo. Y todo gracias a que tenemos una película con un personaje famoso que le importa hacer una película sosteniéndose por sí sola, pero que nunca deja de lado a los verdaderos fans. Tal vez si eres fanático probablemente de esta película te queda de ver demasiado porque, como digo, la película es increíblemente sencilla, pero aún así la película le da un espacio para que los fans también puedan disfrutarla, metiendo un montón de referencias tanto pequeñas como las más evidentes, siendo la mejor de todas la escena post créditos. No voy a decir nada más, simplemente dejo el comentario allá afuera y los dejo con la emoción. Pero como lo estuvieron viendo durante todo este pedazo de la crítica, he estado mencionando cosas muy buenas tanto como cosas bastante malas. Y este es el momento en donde vamos a empezar a hacer una transición de lo bueno a lo malo, hablando de las cosas que son tanto buenas como malas. Y aquí voy a meter el controversial doblaje de Luisito Comunica. Siendo completamente sinceros, el doblaje es demasiado desigual. Con todos los personajes funciona, porque con todos ellos tenemos actores de doblaje que están certificados para hacer un muy buen trabajo. Pero el caso con Luisito es medio extraño, porque a ratos yo no escuchaba a Luisito Comunica hablar en el personaje de Sonic. Literal, no les miento, el tipo le quedaba a veces la voz, pero cuando llegaban momentos en donde tenía que exagerar la nota, ahí sí se notaba de que era Luisito hablando en el cuerpo de Sonic. Yo sé que a muchos no les va a gustar el doblaje solamente porque Luisito Comunica lo está haciendo, pero había mucha gente que no se había enterado de que Luisito Comunica estaba doblando a Sonic y no se dio cuenta y no le molestó para nada. Es algo bueno o malo dependiendo de tu punto de vista, por eso es que lo dejo como algo que es bueno y malo a la vez. Pero ya ahora hablando 100% de lo malo, los efectos especiales son muy dudosos. Y francamente esto es algo que se veía venir desde los mismos trailers. Tanto Sonic como todas las cosas que necesitan efectos especiales se ven demasiado falsos, lo cual es algo para mí muy extraño, tomando en cuenta de que Sonic tenía un presupuesto lo suficientemente adecuado como para poder hacer algo que se viera bien. Durante toda la película vemos que Sonic tiene un buen diseño, mucho mejor que el diseño que nos habían presentado en los primeros trailers, pero en toda la película se ve a ratos falso, a ratos se ve bien, a ratos pareciera que se puede tocar al personaje, pero a ratos pareciera que el personaje simplemente está tocando nada. Es demasiado desigual. Lo mismo con los gadgets o con los vehículos que usaba Robotnik. Son efectos especiales demasiado simples, demasiado sencillos, y que hace que todo se vea a ratos falso y a ratos real. Lo mismo podría decir con los personajes. Son demasiado simples. Y yo entiendo por qué la película quería partir con una historia simple, con personajes simples, porque pareciera que eso es lo que más le ha costado a todas estas películas, tener una historia para contarla con personajes que los entendamos. Pero estos personajes son personajes que ya hemos visto antes, personajes que tú sabes a la perfección cómo se van a comportar durante toda la película. Y agregándole a esto el hecho de que la película tiene un montón de personajes que simplemente están de sobra, personajes que están ahí para cumplir un solo rol en la trama y después no los utilizan para nada más. Pasó con el compañero policía de Tom, pasó con el viejo que conspiraba de que Sonic era real o no, lo mismo pasa con la esposa de Tom, con la hija de Tom, con la hermana de la esposa de Tom, y lo mismo con un montón de personajes que aparecen para hacer un chiste o para hacer una cosa pequeña en la película. Lo mismo con la historia, es demasiado simple, demasiado sencilla y hace que se sienta toda predecible. Nuevamente, entiendo que la película quería tener una historia simple para no cometer errores típicos de películas basadas en videojuegos. Y también entiendo que la razón por la que la película tiene una historia simple es porque está tratando de ser algo entre infantil y familiar. Pero también siento de que la película se está aprovechando mucho de esto para que no le critiquen el hecho de que la historia es demasiado simple. Y como con Detective Pikachu y con Sonic pareciera que ya encontraron la fórmula perfecta para poder hacer bien las películas basadas en videojuegos, no me gustaría de que siguieran tomando historias sencillas para que estas se puedan contar. Y a pesar de que Jim Carrey está de vuelta y sí nos hace reír tanto a los más grandes como a los más pequeños, lamentablemente vemos más a Jim Carrey que a Robotnik. Jim Carrey es como uno de estos actores parecidos a Brad Pitt o a Tom Cruise, en donde no importa el papel que interpretes, siempre ves a Jim Carrey. Y desgraciadamente aquí le pasa lo mismo con un personaje que no es tan fuerte, porque a pesar de que Robotnik sea el Dr. Eggman en sus inicios, cosa que todo el mundo ya sabe, no es un personaje en el que yo pueda decir que es amenazante o que se sienta por completo como su propio personaje. Tiene la esencia del Dr. Eggman que todo el
el mundo conoce, pero no es tan fuerte, tan sólido su personaje, haciendo de que todas las escenas en las que veamos a Jim Carrey, veamos a Jim Carrey. Cosa que en sí no tiene nada de malo, pero sí es algo malo para la película, porque no hace que construyan bien a su personaje o a su villano. Y por último, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero es que la película sentí que nunca se decidía para qué público estaba dirigido. De que está dirigida para el público que no conoce Sonic, pues es más que evidente. A lo que yo me refiero es que la película nunca se decide entre si ser infantil para niños muy pequeños o ser familiar tirado más para los fans adolescentes o adultos. A ratos teníamos chistes de golpe, Sonic se caía y los niños se reían, pero por otro lado teníamos chistes un poco subidos de tono que todos entendíamos o chistes con referencia, dejándonos así con una película que es muy entretenida, que todo el mundo va a disfrutar por igual, pero que nunca estamos seguros de que si es para niños o no. Pero bueno, ya, resumiendo, inesperadamente me gustó mucho Sonic la película. Y en mi opinión creo que es una de las mejores películas basadas en videojuegos. Como les digo, parece que ya saben cómo empezar a hacer películas basadas en videojuegos que al menos estén decentes. Porque como pudieron haber visto, Sonic la película es una buena, mas no es sobresaliente o original o fresca. Es una película buena, una película que creo yo va a dejar satisfechos tanto al público que no conoce a Sonic como a los verdaderos fanáticos. Con una película llena de chistes, llena de acción, llenas de referencias, con una escena post créditos que no se me va a olvidar jamás, y que al final es eso, Sonic la película es una buena película, cosa que francamente ninguno de nosotros esperaba que pasara. Mi calificación final para Sonic la película es un 7 de 10. Pero bueno, nada más que decir, espero que te haya gustado. Si te gustó, dale un dedito positivo, si no te gustó, dale un dedito abajo, pero sin insultar. Coméntame, ¿qué te pareció Sonic la película en tu opinión personal? Y si te gustó mucho, suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir, yo soy Crash Willy, les digo hasta pronto, nos vemos, chao.